Y decía que las ilusiones son para los individuos como las alas para los pájaros, no solo nos permiten volar, sino además nos sostienen. Pues precisamente de eso va la ciencia, y eso es lo que hoy nos une como universitarios, nuestro respeto y nuestra celebración hacia lo que supone la ciencia y los valores que ustedes representan. Accende lume sensivo, infundamore corium, infirma nostri corporis, virtute firmante peris, ostende profitum, cinque ore stabilium, Untore site prima, Vivemus omnibus perque sinamus Pate, nostramus atque Filio, et Dominus Spiritus, Evamus omnibus Sentados. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al solemne acto de apertura del curso 2022-2023 del Centro UNED. En primer lugar, tiene la palabra el secretario don Enrique Ávila, que dará lectura a la memoria del curso académico 2021-2022. Por favor, secretario. Con la venia, señor rector. Dado que la memoria del curso 2021-2022 se podrá consultar en la página web del centro, a continuación se expone un breve resumen de la misma que presenta sucintamente la actividad desarrollada durante el curso. El centro asociado a la UNED de Ceuta, hoy UNED Ceuta, se crea por orden del 30 de octubre de 1975. Para la prestación de las misiones que se le encomiendan en los estatutos del consorcio director, el centro cuenta con una plantilla de 74 profesores tutores y 9 miembros de personal de administración y servicios. El centro de Ceuta está integrado en el campus sur de la UNED, junto a Andalucía, Canarias, Melilla y los centros en Guinea, Levanta y Malawi, lo que permite la interacción y el apoyo entre los centros universitarios y cubrir la totalidad de las asignaturas ofertadas. En el pasado curso se han realizado 5 reuniones de los equipos directivos de los centros que componen el campus sur, 3 por videoconferencia y 2 reuniones presenciales. En el transcurso del periodo lectivo y dentro de los programas de los grados y máster universitarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del curso de acceso directo, se han impartido un total de 4.573 tutorías sobre 4.718 previstas, un 97%, atendiendo un total de 2.968 alumnos en tutoría presencial y por videoconferencia. Nuestros estudiantes han realizado prácticas curriculares y profesionales en diferentes instituciones con sede en la ciudad, con las que se tienen establecidos convenios de colaboración, como el Centro Penitenciario, INGESA, el CETI, Fundación Cruz Blanca, Big Moon, AZPEN, PRODI, así como organismos dependientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Ministerio de Administraciones Públicas o de la propia Ciudad Autónoma de Ceuta. Han finalizado el pasado curso en el centro de Ceuta 489 estudiantes en enseñanza reglada, distribuidos en los 347 de los diferentes grados del Espacio Europeo de Educación Superior, 76 del curso de acceso directo a la universidad, 24 del QUID, 39 de máster universitario y 3 en microgrados. En la distribución por grados destaca el de psicología con 111 estudiantes, seguido de derecho con 66. El 52% de estos estudiantes son varones y la distribución por edades oscila entre los 89 menores de 24 años
y los 5 mayores de 65 años, situándose la moda en la cohorte menores de 24 años, la mediana en los 35 años y la media de edad en los 30 años, manteniendo los valores estadísticos que confirman a la UNED como opción elegida por muchos jóvenes de Ceuta para cursar estudios superiores una vez terminado su bachillerato o formación profesional. Este curso han finalizado sus estudios 25 estudiantes, 18 en grados de espacio europeo de educación superior y 7 en máster universitario. Han superado el curso de acceso directo a la universidad 31 estudiantes, sobre los 76 matriculados, lo que representa el 40% de los matriculados y el 62% de los presentados a examen. Además de la función docente, pero siempre dentro del ámbito de la extensión universitaria y actividades culturales, el centro ha recuperado la actividad combinando la presencialidad con la emisión a través de las plataformas UNED, con una amplia variedad de cursos, jornadas, seminarios y talleres, destacando por su tradición y continuidad en el tiempo las jornadas sobre geopolíticas de estrategia, en colaboración con la Ponencia General de Ceuta, o las jornadas jurídicas, en colaboración con la Ciudad Autónoma y el Consejo General del Poder Judicial. Además, se han desarrollado actividades con el Ministerio de Hacienda, la Semana Abierta de las Administraciones Públicas, con la Consejería de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma, presentación de informes sobre Ceuta y Melilla, y con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la UNED, se organizaron una serie de conferencias durante el mes de marzo que culminaron con un acto académico. Asimismo, sin estar incluidas propiamente como actividades del centro, en sus instalaciones se han desarrollado acciones de colaboración con las instituciones locales que así lo han requerido, como las diferentes consejerías y viceconsejerías del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Centro Asesor de la Mujer, Instituto de Idiomas de Ceuta para el desarrollo de los exámenes de acreditación de diferentes niveles, Aula Permanente de Formación Académica, Aula C, o para otros organismos y organizaciones no gubernamentales con sede en Ceuta. Un elemento fundamental en la estructura del centro universitario es la biblioteca, cuya actividad durante el curso 2021-2022 ha estado guiada por el impulso de proyectos y servicios de apoyo a la docencia, a la investigación y a la cooperación, tanto con la biblioteca de la sede central como con las bibliotecas de los demás centros asociados, siempre con el propósito de la mejora continua y del incremento de la calidad de nuestros servicios. Como parte de la estrategia de apoyo a la docencia y al aprendizaje, la biblioteca se ha comprometido, como en años anteriores, a adquirir la totalidad de la bibliografía básica de grados, con una dotación presupuestaria de 12.000 euros, y todos los fondos pueden ser consultados desde Internet, accediendo desde la web de la UNED o desde la del centro universitario. Y se ofrece a los usuarios conexión a Internet. Estos servicios se prestan a todos nuestros alumnos, profesores tutores, investigadores, personal de administración y servicios y usuarios ajenos a la institución, lo que supone en un curso académico casi 10.900 movimientos entre préstamos, renovaciones y reservas. Para un mejor conocimiento de los recursos y servicios de la biblioteca, en las jornadas de acogida organizadas por el COIE se incluye el apartado Descubriendo la biblioteca, que permite a los alumnos preparar con mayor agilidad y eficacia sus asignaturas y trabajos. Para garantizar una buena atención al estudiante, promover el servicio público y la afirmación de nuestra visión social, y para mejorar la proyección de la UNED, contamos con un apartado dentro de la web de la UNED y con presencia en Facebook, y el personal de la biblioteca asiste a sesiones de formación impartidas por el personal de la biblioteca de la Ciudad Central, tanto presencialmente como a través de conferencias. La página web del centro, en continua renovación y actualización, se mantiene como uno de los principales elementos de acceso a la información sobre servicios, tutorías y actividades. Durante el periodo que se corresponde con la dirección del curso académico y según datos de análisis Google, ha registrado más de 35.984 páginas vistas, con una media de 3.000 páginas mensuales. Ha habido 8.320 usuarios diferentes. El Departamento de Comunicación y Prensa mantiene informados a los ciudadanos a través de los diversos medios de comunicación de todas las noticias y novedades producidas en el centro, así como las actividades organizadas, generando 2.272 impactos en medios de prensa impresa, periódicos digitales, emisoras de radio y canales de televisión, lo que ha llevado a ocupar con el nombre de UNED Ceuta 89 páginas en diarios, 22 horas en emisoras de radio y 32 horas de emisión en televisores, con 369 impactos en medios digitales. El presupuesto con el que ha sido posible esta actividad ha alcanzado la cifra de 1.208.846 euros, de los cuales 1.100.000 han sido aportados por la Ciudad Autónoma de Ceuta, principal soporte económico de este centro UNED, con el 91% de su presupuesto, y el resto por la sede central de la UNED. La suma de datos académicos, administrativos y económicos que componen esta memoria, siempre fríos,
ha de ser complementada con el difícilmente cuantificable dato sobre el esfuerzo del personal del centro, profesores tutores, estudiantes y personal de administración y servicios. Y todo ello sin perder de vista la razón de ser del centro, el servicio a nuestros estudiantes y a la sociedad de centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por compartir con nosotros esta memoria, que es un signo inequívoco de la constante actividad del centro UNED. A continuación, y como parte de este solemne acto de apertura del curso, tengo el placer de presentar al profesor Javier Ronda Iglesias, que va a impartir la lección inaugural, que lleva por título Fernando de Leiva, el héroe ceutí desconocido en la guerra de independencia de Estados Unidos. Profesor, por favor, su majestad. Muy buenas noches. Señor rector, también saludamos al vicepresidente segundo y también consejero de Educación de Ceuta, al director de la UNEA, al secretario, a que nos acompañan y a las otras autoridades que están presentes, a los alumnos, a los profesores y a los invitados a esta solemne apertura del curso de la UNED de Ceuta. Tengo una oportunidad que me brinda aquí hoy la UNED, en mi ciudad, primero como ceutí y después como profesor, investigador y también como periodista, de pronunciar esta lección inaugural en este centro universitario que es muy querido para mí, como siempre. Recientemente he elaborado un podcast de 1 hora de duración en Canal Sur con un equipo de profesionales donde hemos trabajado durante muchos meses de una forma ardua y tenaz, buscando las mejores fuentes informativas, los mejores testimonios de la figura de Fernando de Leiva, sus hazañas, sus descendientes. Es un ceutí, como todos ustedes, como la mayoría de ustedes, y también un militar que fue un verdadero héroe con letras mayúsculas en la historia de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Si hoy existiera Fernando de Leiva, podría ser algo así como un gerente de una gran empresa, por lo que ahora voy a contar, o también si nos trasladamos a la época todavía más moderna, sería lo que se denominaría ahora un CEO, una especie de CEO que lo gestiona y lo hace en pro de un fin empresarial. Porque no solo era un militar, como voy a contar, ya verán que tiene muchas particularidades esta figura de Fernando de Leiva. Bueno, y como la UNED siempre se ha caracterizado por ser un centro avanzado, a la vanguardia, como saben los profesores, sobre todo también los alumnos, con estas técnicas de enseñanza, que ha sido relevante y conocida en todo el mundo, pues me gustaría aplicarla, ¿no? Las TIC, las nuevas tecnologías, incluir sonidos en esta lección inaugural que muchas veces lo olvidamos, ¿no? No solo la versión de un ponente, sino recoger los testimonios de otras fuentes, y yo como periodista creo que es necesario. Así que si me lo permiten, voy a emplear en estas palabras mías, que no van a ser muy largas, van a ir al grano, como si fuera muy concreto, pues estos relatos que parece que son interesantes para que ustedes comprendan quién era Fernando de Leiva, para aquellos que no lo conozcan. Bueno, desconocido para muchos, vamos a empezar por el principio. Fernando de Leiva y Córdoba, Vizcaíñaga. En la fidelísima ciudad de Ceuta, a 27 del mes de julio de 1734, yo, don Alonso de Angulo, canónico de la Santa Iglesia Catedral de esta de la Santa María de los Remedios, bauticé solemnemente, puse los santos óleos a un niño legítimo de don Jerónimo de Leiva y Córdoba, natural de la ciudad de Antequera, capitán del Regimiento de Infantería de España, y de doña Josefa Vizcaíñaga, natural de esta ciudad, el que nació el día 24 de dicho mes. Púsele por nombre Fernando Antonio Francisco. Fue su padrino don Fernando de Cortés. Y para que conste, lo firmo, don Alonso de Angulo, canónico y cura. Bien, he escuchado la partida de nacimiento de este personaje
que incluso al principio ya tiene una historia un poco controvertida. ¿Dónde había nacido Fernando de Leiva? Se pensó que había nacido en Barcelona, pero gracias a la labor que ha hecho Christine Ostrom, que es una investigadora norteamericana que reside en Cines, en Sevilla, y por supuesto a mi queridísimo José Luis Gómez Barceló, que encontró la partida de nacimiento de la Iglesia de los Remedios, que ya desvelada la posibilidad de que de Leiva hubiera nacido en otra ciudad que no fuera Ceuta. Así que nacido en Ceuta el 24 de julio de 1734, su padre era sinónimo de Leiva, de Antequera, y la madre era la hija del notario de Ceuta. Era el quinto de 7 hermanos y, bueno, entró en el ejército, se puede decir, un poco tarde, porque lo normal en aquellos años era enrolarse o entrar a la milicia a los 12 años. Entró a los 17, quizá fuera porque cuando murió su padre, a lo mejor las circunstancias familiares le llevaron en ese momento a entrar en el ejército. Ha tenido muchísimos destinos militares ya en aquella época. Si nos podemos quejar de los compañeros y los amigos de Ceuta, de los caballeros que son militares, ya hace tantos años, estar en Orán, en Argelia, en Cuba, en Nueva Orleans, en Arkansas y San Luis, en esa carrera de 30 años de militar, yo creo que no solo los medios de locomoción ya fue bastante destino. Estuvo en el Regimiento España, en la infantería, después estuvo en el Regimiento Aragón, defendiendo La Habana de un ataque inglés. Allí incluso cayó prisionero, estuvo en la cárcel muy poco tiempo, en el Castillo del Morro, precisamente en el año 1762. Después ya fue destinado, que es lo que nos interesa más, a la compañía de fusileros del Regimiento de la Luisiana. Esta base inicial era en Nueva Orleans y era ya en calidad de capitán. Llegó a este territorio que ya era hostil en el año 1769. Aquí una figura importante, si alguna vez la quieren leer, que era Alejandro de O'Reilly, que era un irlandés, que fue un poco el valedor suyo y que le ayudó, ¿no?, en estos movimientos iniciales que hizo en América. Bueno, la misión era, por supuesto, controlar todo lo que estaba pasando ya en aquellos territorios americanos, y eso es lo que se le encomendó al capitán ceutino. Estuvo en el puesto de Nuestra Señora de Arkansas, que estaba, imagínense la época, a 800 kilómetros de Nueva Orleans, donde estaba prácticamente ahí solo en este primer destino. Había un montón de problemas, nada más llegar a esa base, a ese acuartelamiento. Las tropas no cobraban, no había comida, y eso es lo que se encontró Leiva cuando llegó allí a ese destino. Y eso con la revuelta que ahora veremos con los ingleses y con los indios. Tuvo que solventar todos estos problemas, lo hizo muy bien, enfrentarse, como digo, a innumerables vicisitudes. El problema incluso surgió, y esta es otra anécdota, voy a contar una serie de anécdotas, pero son históricas y están todas corroboradas con los indios. Porque los franceses habían acostumbrado, para tener una especie de paz social con los indios, a regalarle unas medallas. Y cuando llegó Leiva, pues también le regaló las medallas. Pero los indios decían que no, que las que le daba España o las que le daba Leiva eran más pequeñas. Total, que Leiva tuvo que hablar con Madrid, con el rey, y al final interviene Fernando de Galvez para que era el gobernador, para que esas medallas fueran por lo menos tan grandes como las de los franceses. Pero eran más bonitas las españolas que las de los franceses, y ese fue otro problema que tuvo Fernando de Leiva, porque los indios no se conformaban con una, querían más de una, y ya eso no podía ser. Es decir, habíamos conseguido igualar o superar la talla de la medalla, y ya encima querían, cada jefe de la tribu quería un par de ellas, ya hasta ahí no se podía llegar. La corona ya no pasaba por eso. Y eso fue una anécdota, pero para que vean esa mano izquierda que tenía que tener y esa capacidad de negociación Fernando de Leiva. Bueno, todo ello en una América de 1770, con una serie de misiones que se le encargaron a este capitán, como por ejemplo crear una red de espías para saber qué estaba pasando, por si era necesario defenderse de los ingleses, que era el principal temor. Y desde luego llegó, como contaré más tarde. Pero claro, tenía que preparar a comerciantes, a pescadores, incluso a clérigos. Tenía que hacer una especie de organización de información para saber qué estaba sucediendo y él tener
en esos territorios olvidados de la mano de Dios, pues toda la información. Bueno, esto es lo que le rodeaba a este capitán Ceutí. Se tenía que enfrentar nada menos que al poderoso ejército de Jorge III en una guerra atroz. Muchas veces pues, no tenía ni manta, ni munición, ni comida, ni uniforme. La quinina se valoraba mucho por aquello de que podía hacer remedio de la fiebre alta y de la propia malaria, la malaria que tiene que ver al final con este personaje, Fernando de Leiva, porque enfermó en este primer destino de los años que vivió en Nueva Orleans y tuvo un tiempo incluso como apartado o de baja. Pero ya empezó la guerra de independencia de Estados Unidos en su gran apogeo, ¿no? Y el capitán de Ceutí español pues lo mandaron de vicegobernador de la Alta Luisiana. Fue el 14 de julio de 1778. Bueno, pues fíjense la dimensión, si después quieren consultar un mapa, era desde la desembocadura del río Ohio hasta Canadá y desde las orillas del Mississippi llegaba hasta las montañas rocosas. Y bueno, eso era un territorio muy baldío para controlar en esas circunstancias. No había drones, no había teléfonos móviles, como comprenderán. Esto era muy difícil de controlar. Y más con los locales que eran los indígenas que tenían, pues aparte de ganado el terreno, porque sabían cómo moverse, tenían el apoyo de los ingleses, claro. ¿Y qué ocurrió? Pues en medio de este fuego cruzado, se puede decir que la pequeña villa de San Luis de Ginuense había sido fundada con una especie de negocio local de pieles. Había solo 700 habitantes donde estaba el capitán Leiva y bueno, la mayoría eran criollos franceses. Los españoles eran tan solo un 10, un 12% de toda la población, es decir que Leiva incluso no tenía allí gente nacional. Los que había eran los indios, que tenía que pactar con ellos, o los franceses que estaban ya allí. Bueno, todo eso, incluso con los resquemores que no se podía fiar de nadie, de lo que le rodeaba. Y tenía que montar ese plan, tenía que tener información, tenía que defenderse, porque tenía esa espada de Damocles de los ingleses que cualquier día llegaban, y él seguía trabajando en estos destinos. Y, como saben, Francia y España, aunque a diferentes ritmos se puede decir así, entraron ya en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Leiva quedó, desde luego, más expuesto que nadie, porque en medio de la línea enemiga, con los hombres, con su mujer y sus dos hijas que siempre le acompañaban, niñas muy pequeñas, pues tuvo que cambiar de ese destino de Arkansas hasta San Luis. Tardó 100 días casi. Imagínense un viaje cruzando América entre los indios con todos esos problemas hasta llegar al puesto de San Luis. Bueno, ahí se atrincheró como pudo y bueno, una de las misiones que tenía era izar la bandera de San Andrés, que eso sí que lo hizo, porque de él no tenemos curiosamente ningún retrato. De Bernardo de Galvez sí tenemos su imagen, pero de Leiva no sabemos cómo era. Cualquier foto que vean de él no corresponde a la realidad. Las aspas rojas con el fondo blanco, parece que esa era su misión, que ondeara allí, y sí que lo hizo. El 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para declarar ya la independencia con Inglaterra, y aquí se puede decir que empieza la historia verdadera de Estados Unidos, una historia mundial con Thomas Jefferson, que era en cierto modo pues, el impulsor de toda esta espoleta, de este arranque, ¿no?, de los Estados Unidos que hoy conocemos. Bueno, la nueva república necesitaba de una forma totalmente desesperada e imperiosa la ayuda de las grandes monarquías europeas si quería que eso fuera sólido, y desde luego tenía que apoyarse en España. Hablé con el historiador y escritor especialista en la guerra de independencia de Estados Unidos, José Antonio López Fernández, que prácticamente en exclusiva todo lo que ha escrito hace referencia a la guerra de independencia para este podcast, y él nos va a explicar en muy pocos segundos el porqué de esta guerra, un poco la explicación. Una discusión bastante fuerte entre los colonos de origen británico de la costa este de Norteamérica y el gobierno británico de Lord Pendragon y posteriormente Lord North,
que impone una serie de tasas y tributos para resarcirse de los gastos sufridos durante la guerra anterior por la defensa de esa costa este norteamericana. Junto a esta imposición de tributos, el gobierno británico había prohibido a los colonos expandirse hacia el oeste a fin de no asumir el control de un territorio mayor que podían defender y de no entrar en conflicto con los propios guerreros indios que eran sus aliados. La guerra de España, el 19 de abril de 1775, cuando un destacamento de granaderos y infantes ligeros combate contra los milicianos continentales en Lexington y Cornwall. Entre 1775 y 1780 se producen una serie de batallas, algunas favorables a los continentales, al menos, y otras favorables a los británicos, que nos llevan al año 1780 de la defensa de San Luis. En ese momento, la ruta del río Mississippi es vital porque por allí, por el cauce fluvial, Bernardo de Galvez, el gobernador español de Luisiana, suministra armas, municiones, ropa, víveres y toda clase de pertrechos necesarios junto con dinero a los milicianos que dirige George Clark y que combaten contra las fuerzas milicianas indias y tropas regulares que bajan desde Canadá para asegurarse el control del vital río Mississippi. Bien, este es el testimonio de este historiador, de este especialista en la guerra de independencia, que ha dado su visión del porqué de la guerra, y hablar del ceutín de Fernando de Leiva es hablar también del malagueño Bernardo de Galvez, que era nada menos que el gobernador, capitán general de la Luisiana y la Florida, comandante en jefe del ejército de operaciones en América. Era el jefazo que teníamos allí puesto para controlar, y se apoyaba muchísimo en Fernando de Leiva, que poco a poco fue demostrando su valía y su talla como militar. Cuantas noticias ocurren en la parte inglesa, le decía muchas veces Galvez a Leiva que estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Bueno, aquí la munición española que se transportaba por el río tuvo mucha importancia con el éxito de Clark, del que he hablado antes, porque recuerdo que encontré un documento donde se hablaba de una cena, de unos festejos para 30 personas solo, con baile incluso y celebración, donde se alojó Clark la residencia de los milicianos, y decía que como nunca había estado antes en compañía de españoles, quedé gratamente sorprendido en mi expectativa. Eso dijo Clark de Leiva, que era un militar inteligente, afable y preocupado por la causa de Estados Unidos, incluso más allá de todas las instrucciones que se le daban desde España. Bueno, como digo, Leiva, cuando llegó a San Luis, que ya he descrito que estuvo en Arkansas, antes estuvo en Cuba, al principio en Orán, este es el destino final, y vamos a llegar poco a poco a esa famosa batalla. Se encontró un montón de problemas, como he dicho anteriormente, y Leiva llegó incluso a desesperarse, ¿no?, allí con los medios todos los que tenía, porque entre que las tropas no estaban bien formadas, no tenía dinero, faltaba comida, pero bueno, iba haciendo lo que iba pudiendo en esa situación. El fracaso, incluso, que se habla de la mediación ofrecida por España y los beneficios de Francia, aseguraba, en caso de que entraran los españoles, como entraron en el conflicto y finalmente en una intensa campaña de prensa en los periódicos, hay un periódico como el Mercurio en favor de lo que ocurrió en la guerra de independencia, pues harían decantar la balanza en el lado español, y sobre todo a favor de esa independencia de Estados Unidos. El general Washington, nada menos, escribió el 3 de septiembre al general Sullivan anunciándole que la causa rebelde había ganado un importante aliado. Tengo el placer de informarte que España, al fin, ha tomado una parte decisiva. Era la prioridad. Así estaban las cosas, y era el recuperar el dominio de la Florida, y donde España, como he dicho antes, había fundado ese asentamiento como el que estaba de Leiva, que aunque era muy precario, pero tenía esa importancia. Con la entrada de España ya en ese conflicto, Bernardo de Galvez realizó varias incursiones militares por el río y destruía las fortificaciones de los ingleses. En una marcha triunfal logró incluso conectar con las fuerzas rebeldes y cerrar pacto con los indios, y bueno, se quedó a finales de año atascado, y eso está en la historia, en Mobile y Pensacola. Eso fue al principio, después consiguió grandes éxitos. Es el único español que tiene ese retrato
en nada menos que donde están los grandes de Estados Unidos, en Washington. Y con la Florida ya amenazada por Galvez, a los británicos no les quedó más remedio que contraatacar al norte, lo que pasaba necesariamente por tomar San Luis, que era donde estaba Leiva. Bueno, todas las plazas españolas que hubieran por allí en esta alta Luisiana. La guerra cayó así a principios de 1780 sobre la guarnición donde estaba el capitán Leiva, que bueno, tenía una pequeña estructura, como ahora contaré, para defenderse. Allí había comerciantes, como dije antes, cercaba las pieles, algunos canadienses y los indios con los que intentaba llegar a una paz a base de regalos. La conquista de este pueblo resultaba una prioridad para los ingleses porque podía ser un sitio de avituallamiento, estaba cerca del río y tenían que tomarlo. Leiva sabía que cualquier día se presentaba allí. Y era muy testarudo y con los medios que tenía se armó. El 9 de marzo de Leiva le prometió a Galvez que haría que los británicos no olvidaran el nombre de la villa. Y dijo, aunque el lugar abierto y con poca guarnición, ni indios ni ingleses han de tomar la posesión del puesto sin que les cueste caro el asunto. Palabras de un militar y también de un estratega. De Leiva estaba solo ante el peligro y no tenía tiempo de cerrar alianza con las tribus ya, los indios estaban muy revueltos, no podía contar con las fuerzas que estaban en Orleans, donde estuvo delante, que estaba, como dije, muy lejos, más de 2.000 kilómetros, pues tardó 100 días en ese sitio primero que estuvo. Y bueno, y su amigo Clark también estaba en otra escaramuza del Mississippi y no tenía nada. Y el tiempo de la batalla se acercaba. Leiva solo tenía 29 soldados exactos y 281 civiles. Los civiles eran voluntarios, que eran vecinos de una población que se llamaba Santa Genoveva, un pueblo agrícola que estaba a 100 kilómetros, que eran cazadores, agricultores, a los que él intentó formar como militares. Lo importante era la posición para proteger la retaguardia de la Florida y a su vez el cruce de caminos de las tropas de Washington. Claro, los británicos al final tardarían un mes y medio en reunir su fuerza para llegar a San Luis. Eso se sabía. Y empezó una contrarreloj muy importante para el capitán Fulton. ¿Sabe qué hicieron y qué hizo? Pues construir un fuerte. Empezó construyendo un fuerte. El fuerte de San Carlos, con los fondos que él pagó incluso. Lo pagó él. Una especie de torre de vigilancia, como las que tenemos en la costa. Él se basó en lo que estaba en España para copiar ese modelo que no existía en América. Y como eran después, los ingleses se sorprendieron a ver esa torre. Una torre típica de defensa de las que tenemos en la costa y aquí en Ceuta. Quería construir 4 torres. Una la hizo y la otra la tenía a media hora. Como pasa muchas veces que no se terminan las obras, pues a él le pasó igual. Lo pagaba él y no tenía tiempo. Bueno, tenía cierta ventaja porque la torre tenía una altura y, bueno, eso sabía que podía darle mucha, al final, no la ventaja, sino ganar la batalla en el caso de que los ingleses. Tenía como armamento 5 cañones en ese fuerte de bronce. Esa torre cilíndrica que tenía unos 10 metros de altura, según he podido consultar. Allí colocó en lo más alto, en la que se terminó, los 5 cañones ceutíes. Bueno, pues probablemente tenían alguno más, pero parece que eran 5 los que estaban contrastados. Y el grueso de su fuerza las colocó unas líneas de trincheras detrás. En los extremos de la fortaleza colocó a sus tropas. Aquí aparece varios personajes, que son Francisco Cartabona, que era su teniente, y una mujer, Madame Ricochet, que se enfundó incluso una casaca de su marido miliciano y fue una especie de Agustina de Aragón, que allí luchó también con Fernando de Leiva. Bueno, las tropas que intentaban tomar San Luis, donde estaba Leiva, eran encabezadas por Emmanuel Hess, que era un gran militar británico. Era un antiguo oficial del ejército de Pensilvania
pero muy aguerrido y tenía también muy buen trato con los indios. Aquí también, si me permiten, el profesor e historiador, también experto en temas militares, que es Rafael Rodrigo, nos habla de este episodio de los prolegómenos de la batalla, muy brevemente. Es un gran estudioso de los temas castrenses. Tercios Viejos es una librería que está en Madrid que se dedica íntegramente a las publicaciones militares. Lo vamos a escuchar a este profesor. Las fuerzas que comandaba Fernando de Leiva en la defensa, la verdad es que eran bastante variopintas. Sobre todo, la gran diferencia es que él contaba con cerca de unos 30 soldados regulares, es decir, profesionales, y que las cerca de 300 milicias, sobre todo de origen francés, habían recibido una muy buena formación militar en los años precedentes. Por su parte, los británicos contaban con sí oficiales de carrera, pero sin embargo el número de soldados regulares era muy bajo, y además hay que tener en cuenta que la mayor parte de las tropas que llevaron eran sobre todo indios, sobre todo sioux, con lo cual su arte de hacer la guerra era bastante escaso. Las tropas europeas con las que contaban eran básicamente milicianos y tramperos, con una formación militar, la verdad es que bastante baja, lo cual además hizo desequilibrar mucho a favor de los defensores la instrucción, además de que siempre una defensa es mucho más fácil de desarrollar que no atacar una posición fortificada como era en este caso. Se comprobó que al final efectivamente era más fácil defenderse que atacar en esta situación. Llevamos ya casi al momento culmen, poco a poco. Los ingleses atacaron por el norte, ahí estaba Leiva con estos cañones, había colocado también 150 mosquetes en las trincheras para repeler el primer ataque de los británicos. Y aquí, si me permiten, este es el momento clave de la historia de Estados Unidos. Es el ataque de los ingleses y está este Ceutí allí, en mitad casi de la nada, con unos soldados que habían formado con 20 y tantos que solo eran profesionales. De haber tenido éxito los ingleses, la historia de Estados Unidos se hubiera escrito sin duda de otra manera. No sé cómo, probablemente igual, pero de otra forma seguro. Gracias a este personaje, a de Leiva, a este Ceutí del que estoy hablando, que hubiera cambiado muchas cosas. En muy poco tiempo, en 2 horas, que para Leiva y los que estaban allí debió ser una eternidad. Yo llevo hablando solo unos 15 minutos y ya esto parece mucho, estoy acabando, pero para Leiva 2 horas, con una proporción de 3-1, los ingleses y los indios eran 1000 y ellos 300. Debía ser brutal el repeler esa agresión. Llegó la derrota británica. ¿Por qué llegó? Porque ellos pensaban que eran superiores. Pensaban que lo iban a coger desprevenido, que no tenía esas torres defensivas, que le iban a sorprender. Los indios iban a la suya, no iban organizados, eran ataques esporádicos, sin control, un poco como en desbandada, no se habían alineado bien, y Leiva con lo suyo, con su teniente, hacía lo que podía y iban repeliendo con esos cañones de artillería y con esos mosquetes. Se reagrupaba y volvía, y ahí estaba la respuesta de Leiva. San Luis no podía caer a los ingleses. Como se ha visto, hubiera sido un curso en la historia muy diferente. Bueno, de Leiva, de hecho, en uno de los informes a Galvez, dijo y hablaba de la forma tan salvaje de luchar de los nativos. Cuando se retiraban, incluso pues mutilaban a algunos de los campesinos y hacían presos para que intentar abrir y evidentemente influir en las tropas de Leiva. La batalla de Hoth, sabe la historia, 21 muertos, decenas de heridos y cautivos en San Luis. Eran los aldeanos estos que habían quedado atrapados. Además, después las epidemias y todas estas cosas que ocurren con las guerras. Pocas semanas después de que los británicos ya se fueran, no tomaron San Luis, Leiva informó un 20 de junio a Galvez de que padecía probablemente la malaria y que dejaba todo su mando al teniente Cartabona a cargo de San Luis, porque iba a peor su enfermedad. Otro hecho curioso, que sin saber que había muerto, el rey de España le concedió, dice en vigorosa defensa, al capitán Fernando de Leiva, a los 45 años, el ascenso a teniente coronel
y al teniente a Cartabona el grado de capitán. Y no era para menos, porque desde luego se puede decir que se habían ganado a pulsos esta victoria española sobre un ejército que estaba mejor formado, salvo lo de los indios, con mucha mejor preparación y con las armas que habían podido reunir los británicos, que siempre iban a ser mayores y mejores que las que tenía allí Gales. Y la pregunta que se harán ustedes, como yo me hice, es ¿por qué pudo ganar, ¿no? Además de esta proporción de 3-1? Como se jugara en el campo de juego, en el escenario, 3 jugadores y 1, ¿no? Eso en el ejército tiene su valor, pero hemos visto que aquí no, que influyen muchas más cosas. La táctica, la técnica, la motivación, la formación, la posición, los medios. Bueno, todo esto tuvo que ver. El salir ganador a Leiva sabiendo que podía ser el perdedor. Una victoria que duró muy pocos minutos y que nos cuenta ahora también el profesor Rafael Rodríguez. La batalla duró apenas 2 horas. Las tropas británicas tuvieron que lanzar literalmente un ataque frontal sobre las posiciones que había mandado el teniente Leiva, y lógicamente ni la milicia ni los sitios estaban acostumbrados a un ataque en posiciones fortificadas, pues hubiera golpes de mano o ataques a convoys o a gente en campo abierto. La verdad es que el buen comportamiento de las tropas de Leiva, las descargas cerradas, el uso de un cañón, que es que las tropas atacantes no tenían un cañón, y en aquellas circunstancias las obras defensivas y haber construido un baluarte de piedra, la verdad es que ayudó mucho a repeler el ataque de los británicos. Es cierto que los indios y las milicias se desmandaron muy pronto, y cuando quedaron prácticamente equilibradas las tropas regulares británicas que podían contar con los milicianos canadienses frente a los defensores españoles, en este caso la primera de los soldados regulares del regimiento fijo de San Luis, les llevó a poder repeler el ataque casi sin ningún problema. El conflicto que dio lugar a la independencia de las famosas 13 colonias de Estados Unidos terminó con un éxito sin igual para Carlos III. Un año después de este ataque de los ingleses a San Luis, Galvez asaltó ya la plaza de Pensacola y ya puso el control, como se sabe, a la Florida. Y bueno, todo esto fue decisivo ya en la batalla de Yorktown, donde al final perdieron los ingleses. Y cuando murió de Leiva, los criollos franceses promovieron incluso una campaña de desprestigio contra el Ceutí. Le acusaron de todo, que había disparado incluso a las tropas, que no a sus propios soldados, que había sido un cobarde, que no trataba bien a la gente que había allí. Y no era así. La historia se ha demostrado y lo ha dejado claro que todo lo contrario. Ayudó, se arruinó y luchó hasta la muerte. Dice en una de las cartas a Galvez: he colectado 1000 piastras. De esa cantidad he puesto 400 de mi bolsillo para aligerar la carga de esta pobre gente. Mis propios medios no me permiten hacer esfuerzo mayor porque tengo dos hijos. Estas buenas gentes se han consumido y han hecho lo imposible para conseguir ellos las 600 piastras y además de cerca de 400 jornadas de trabajo. Yo no tengo más que poner, decía Leiva, y ellos tampoco. Eso le dijo a Galvez ya casi al final de sus días. ¿Y qué pasó con ese fuerte de San Carlos? Que a mí me parece algo prodigioso, allí en mitad del Mississippi, una torre que nos podemos encontrar, como digo, aquí en Ceuta, en cualquier costa española. Bueno, pues hoy ese fuerte, lo que queda de él, puede estar debajo del estadio de béisbol del San Luis Cardinals. Parece que los arqueólogos de allí dicen que está debajo, lo que quede de ese fuerte. Fue en el año 1818 cuando se destruyó para dar avance a otras calles en San Luis, pero parece que está contrastado que debajo de ese estadio de béisbol están los restos de la torre donde estuvo el Ceutí. El Ceutí que cambió esta historia de América, o que hizo la que conocemos. Y digan ustedes, bueno, este ponente en esta lección inaugural está hablando mucho de Leiva. ¿De dónde ha sacado la información este periodista, el profesor? Pues
el archivo General de Indias, que es el mayor archivo de América y uno de los mejores archivos del mundo. Les invito a que lo conozcan. Como dirían los jóvenes, es una pasada. De Leiva era como una especie de comandante del puesto de la Guardia Civil, y esos atestados, o esos informes, iban narrando cada cosa, cada episodio que le pasaba con los indios, esa ayuda que imploraba siempre a Galvez, esa forma de, como si fuera el alcalde de un pueblo pequeño pidiendo dinero a la administración. Me lo imagino escribiendo. Pues esos documentos están en Sevilla y yo lo he contrastado, lo he visto, igual que otros investigadores. He hablado para el podcast que realizamos en Canal Sur sobre la figura de Galvez con el subdirector del Archivo de India, con Guillermo Morán, y nos ha hablado de estos legajos que, si ustedes quieren, la medida de sus posibilidades como investigadores, como profesores, están en el Archivo de India de Sevilla. Bueno, son muchísimos los documentos que hay allí, no solo de Leiva, de Galvez, de toda la historia de Estados Unidos y de esta parte española. Vamos a poner, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Así como ejemplo de nuestros documentos, una de estas cartas, un párrafo de una que firma el propio Fernando de Leiva en mayo de 1771, en la que narra al gobernador de la Luisiana su llegada precisamente a este primer destino al puesto de la comandancia de Arkansas. Dice: luego que entregué la carta a orden, José Urbieta dio cumplimiento a ella, dándome a reconocer como comandante a la tropa y habitantes. Los indios ya sabían la novedad de mi venida, y así, desde el siguiente día, empezaron a venir a partidas, y al tercero de mi llegada se me presentó el gran jefe, con los demás superiores de las otras dos líneas. A todos mostré mi agradecimiento, y al gran jefe di noticia de que le traía la gran novedad, pero informándome luego del intérprete y habitantes, me han dicho que puede ser que rehúse recibirla por no ser tan grande como la que llevo. Bueno, pues esto es así como inicia un poco el relato de su llegada en este informe que hace, como decía su superior, de su llegada a este primer destino que va a ocupar Fernando de Leiva. El rey Carlos III, como conté antes, ascendió a Ceutí, a Fernando de Leiva, al grado de teniente coronel, a título póstumo, cuando se cruzó la información por la defensa que hizo, y ese nombramiento está en el Archivo de India. El nombramiento que llegaba en ese cruce entre lo que había hecho la defensa de los ingleses y cuando se le ascendió. Nos lo cuenta el subdirector del Archivo de India. Fechado el 12 de febrero de 1781, el nombramiento que le hacen, y dice aquí: en atención a los méritos y servicios del capitán del Regimiento de Infantería de la Luisiana, don Fernando de Leiva, y al particular que habéis contraído en la defensa de San Luis de los Ingleses, de que quiso apoderarse el capitán inglés ese con 300 hombres de tropa regulada, que rechazasteis vigorosamente, he venido a concederos el grado de teniente coronel de mis ejércitos. Bien, a mí como periodista, estas documentaciones, estos informes, parecen a veces unas verdaderas crónicas de guerra, cómo va relatando los episodios, cómo va narrando, hacen también de periodista. Este tema que yo he traído se puede considerar ahora en la universidad, para los profesores, esos temas transversales. He hablado de historia, he hablado de América, he hablado de la guerra de independencia, he hablado de temas militares y he hablado de periodismo, porque este género epistolar, estos informes, está presente. Y en un compendio de muchas cosas, de Leiva lo iba utilizando según sus necesidades. Leiva, como dije, estaba enfermo cuando ya llegaba incluso allí a San Luis. Se habla incluso que se movía entre una camilla allí en la defensa, que lo llevaban de un sitio a otro, para no abandonar a Atalaya la famosa torre, porque nuestro Ceutí murió un 28 de junio a los 45 años. Si se dan cuenta, días después de la batalla, se aguantara hasta el final. Fue enterrado ese mismo día en la iglesia parroquial de San Luis por un monje capuchino llamado Bernard, que dijo: en el año 1780, el 28 de junio,
Yo, Bernard, monje capuchino, misionero apostólico, cura de San Luis, condado de Guinuense, provincia de la Luisiana, obispado de Cuba, he enterrado en esta iglesia, inmediatamente opuesto a la balaustrada a la derecha, el cuerpo de don Fernando de Leiva, capitán de infantería del batallón de la Luisiana y comandante de este puesto, habiendo recibido todos los sacramentos de nuestra Madre, la Santa Iglesia, así se recoge en la historia. La esposa de Leiva falleció también en esas fechas y fue enterrada en esa misma parroquia. Con más deuda y reconocimiento y con esas campañas que hicieron los franceses, pues se quedó sus dos hijas, que eran pequeñas, Josefa y Rita, se quedaron huérfanas. Acabaron en un convento de Málaga, en el convento de la Encarnación, el centro ya no existe, era un convento de monjas benedictinas, y allí pues, vivieron un poco de la caridad y de la limosna. Y se preguntarán, ¿dónde están los descendientes de Fernando de Leiva? ¿Los hay? ¿Dónde está la sangre de Leiva? A mí me encantaría, como periodista, sería algo fantástico poder entrevistar a algún descendiente de ellos. Bueno, tras pasar por el convento, estas dos hijas se fueron a vivir a Murcia, Cartagena en concreto. La mayor tuvo varios hijos, la menor tuvo algunos pero se le murieron. Y hay descendientes de Fernando de Leiva en México, que está documentado en el año 1900, y también en Andalucía, con varias investigaciones. Se sabe que en Huelva y en Cádiz hay familiares lejanos. De hecho, hay una mujer que se apellidaba igual en este árbol genealógico que ha hecho la investigadora norteamericana Strohon, que la ubica en los años 60 en Cádiz. Pero parece que ahí ya se le pierde un poco la pista y no sabemos si tuvo hijo o no tuvo hijo. Y confío en que se pueda seguir avanzando en este sentido y esta investigadora lo siga haciendo, Christine Strohon, que es una de las más documentadas sobre la figura de Leiva. Ella cree que los restos de Fernando de Leiva siguen en la iglesia donde el monje le dio sepultura y que nunca se movieron de este templo. Es decir, que está sepultado allí en San Luis. Y por el avance de la ciudad, esa iglesia está debajo de lo que sería el avance urbanístico, 2 siglos y medio después, si no se movió el cadáver, que en principio parece que no, lo restos. Esto es lo que nos dice Christine Strohon. A lo largo de la historia, pues, se pierde este edificio y llega a ser simplemente un callejón, parte de una manzana de la ciudad, pero un callejón. Así que mi teoría es que a Fernando de Leiva no era necesario, a lo mejor, de desenterrarle y a sus compatriotas, su mujer y tal, para reenterrarle en otro cementerio. Puede ser que los restos siguen allí. Dicen que la vida es una casualidad. Fernando de Leiva pasó a la historia con su batalla contra los ingleses un 26 de mayo. Yo nací también un 26 de mayo, en Ceuta, con Leiva. Nos une a los dos esa fecha. Allá donde esté de Leiva, siempre le vamos a recordar como un héroe ceutí, y que espero que a partir de esta noche no sea tan desconocido para todos ustedes. Muchas gracias. Muy juntos.
Muy junto a ti, morir, cantar, besar, de nuevo aquí, muy junto a ti. A continuación se van a imponer las insignias a los nuevos graduados de máster, así como la entrega de los diplomas a los alumnos del curso de acceso a la universidad. Bueno, pues vamos allá. Diploma del curso de acceso directo. Latifa Abdelhamid Mohamed. Younes Abdeselam Mohamed. Mohamed Ahmed. Jamal Amar Ahmed. Carlos Jesús Caballero Jiménez. Josaín Mohamed Said. Jessica Peña García. Nicolás Alfonso Reyes Flor. Francisco José Sánchez Carrasco. Ya no le vamos a hacer falta porque ya tiene el diploma. Bueno, grado en Derecho, Yusra Abdelatif Ahmed.
Social, Vanessa María Alcaraz Pérez. Ángeles Jiménez Eva. Estrella Martínez Marco. Yolanda Rodríguez Carreto. Grado en Psicología, María Josefa González Sánchez. Carmen Sala Reina. Máster en Acceso a la Abogacía, Moisés Carrera Alonso. Esto es la pasante, el máster de intercambio. No, todos los másteres son del mismo. Vale. Sí, ¿no? Antonio María Rosa Rodríguez.
Máster en Orientación Profesional, Silvia Marruecos Lázaro. Máster en Protocolo, esta sí está. María del Carmen Cortacero Fernández. Máster en Formación del Profesorado, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Nujat Abdeselam Mohamed. Nuestra más enhorabuena a todos los interesados, abogados, los máster. A continuación tiene la palabra el director del centro, el profesor don Francisco Javier González. Señor rector, señor delegado del gobierno de Ceuta, señor presidente del consorcio de Ceuta, autoridades que nos acompañan, profesores, tutores y tutoras, padres del centro, alumnos y alumnas, señores y señores. Permítame, al comienzo de mi intervención, felicitar al señor don Ricardo Meiral, excelentísimo y magnífico rector de la Universidad UNED, por su victoria en las pasadas elecciones que tuvimos el pasado y consiguiente reelección para los próximos 4 años. Enhorabuena. También felicitar al delegado de gobierno, porque también la semana pasada tomó posesión de su cargo y públicamente quería felicitar. Hoy celebramos un nuevo acto de apertura de curso en la que, como es tradicional, se ha desarrollado siguiendo sus 3 ejes fundamentales. En primer lugar, la rendición de cuentas a través de la memoria leída por el secretario del centro. En segundo lugar, la muestra de lo que hacemos a diario con la lección magistral. Y en tercer lugar, la felicitación a los estudiantes que han terminado sus estudios. Quiero felicitar al secretario del centro, que ha leído la memoria del curso pasado en brillante exposición de la misma. A través de ella, y de una manera muy bien organizada, vemos los logros que la UNED Ceuta ha realizado en el curso 2021-2022. Considero que la memoria ofrece un cuadro muy certero de la situación del centro en este momento y contiene elementos de gran utilidad para valorar cuanto hacemos y conseguimos. El centro, una vez más, ha cumplido con sus objetivos, recuperando, después de un periodo demasiado largo, y condicionado por la pandemia, la actividad cultural y teniendo en consecuencia una presencia notable en la ciudad. De una manera más detallada, pueden consultarla en la página web del centro. Estoy seguro que tanto a nuestros distinguidos visitantes como a los miembros de la comunidad universitaria les habrá resultado de interés esta presentación. Felicitar también al conferenciante don Javier Ronda por su magnífica lección en la que de una forma muy amena todos hemos aprendido algo más de la guerra de la independencia de Estados Unidos y el papel tan importante que tuvo España en la misma y cómo el Teuquí Fernando de Leiva contribuyó. Muchas gracias por su presencia. Sé que has tenido que dejar tus obligaciones en Sevilla para poder estar hoy con nosotros. Ha sido todo un placer. También felicitar a nuestros estudiantes por el esfuerzo que realizan a diario y que hoy se ve representado aquí en los que han terminado con éxito tanto los estudios de grado como los de mayor de 25, el curso de mayor de 25 años y los de máster. Simbólicamente han recibido una mención por haberlo superado. Enhorabuena, es un símbolo a vuestros esfuerzos. Esa consecución es el objetivo final de nuestro centro, y proporcionaros las infraestructuras y el apoyo necesario para este final feliz. A partir de aquí, cada uno tomará un camino en el que espero que esta nueva titulación os sirva de mucho. A algunos de vosotros, en especial a los que habéis pasado por el curso de mayores de 25, 40 o 45 años, espero continuar viéndose en nuestras aulas realizando los estudios de grado.
En este punto no puedo dejar de felicitar a los profesores tutores por su excelente labor que desarrollan con nuestros alumnos y recordar a los compañeros que por unas razones u otras no están con nosotros, como es el caso de don Fernando Tesón, don Fernando Cortés, don Juan Fernández y don Arturo Fuentes, que definitivamente han dejado sus funciones docentes por jubilación. Espero que esta nueva etapa les vaya muy bien y disfruten de la misma. También recordar a aquellos magníficos tutores que por imperativos legales han tenido que desvincularse provisionalmente del centro. Espero que vuelvan pronto. Igualmente, no puedo pasar la ocasión de felicitar a los papás. Sin ellos el centro no podría funcionar. Su labor a veces es menos visible, pero es fundamental en el engranaje de la maquinaria que formamos. También aquí recordar a nuestro querido compañero don Juan Antonio Fernández, que también se ha jubilado recientemente. Hoy celebramos la apertura del curso 2022-2023. Año significativo este 22 porque ha sido el cincuentenario de la creación de la UNED. En la década de los 70, exactamente el 12 de agosto de 1972, y como en consecuencia de ello se han realizado multitud de actos tanto en Ceuta como en el resto de España para recordar esta fecha. 3 años después se crea el Centro Asociado de Ceuta. Es decir, hoy celebramos también, este año celebramos también el 47 aniversario de nuestra creación. Lo hacemos con ilusión de poder seguir prestando un servicio público de gran importancia en la ciudad. Ya en el decreto de ley en su preámbulo hace hincapié en la necesidad de facilitar la igualdad de oportunidades al acceso a la educación superior a aquellas personas que no pudieron frecuentar las aulas universitarias. Desde entonces hasta ahora han pasado por nuestras aulas muchos estudiantes que sin esta universidad no hubieran podido realizar estudios superiores, que en muchos casos les han servido para proporcionarse en sus vidas. Hoy día, con el avance tecnológico, modelos parecidos al nuestro están apareciendo por toda la península, pero ninguno dispone de centros asociados con el nivel tecnológico como el nuestro, una metodología tan eficiente y experimentada como la de la UNED y de un profesorado tan cualificado como el de nuestros profesores tutores, que todos ellos han accedido a su puesto mediante un riguroso proceso de selección. En la mayoría de los casos se está realizando además una actividad profesional altamente cualificada. En relación al curso que comenzamos, me gustaría resaltar 3 aspectos que nos condicionaron las actuaciones futuras. En primer lugar, hemos de continuar mejorando la atención que prestamos a nuestros estudiantes, nuestra razón de ser última como universidad. En la medida que podamos, como por ejemplo, haciendo que los horarios de las tutorías sean más coherentes con sus trabajos, haciendo que las nuevas tecnologías les faciliten su estudio, haciendo que encuentren foros de participación para transmitir sus problemas y organizando cursos de interés, etcétera, etcétera. En segundo lugar, trabajar con los profesores tutores para que en tiempos cambiantes como los nuestros, la innovación tecnológica en la que la UNED es puntera, con la estructura de campus e intercampus en la que cada vez se les exige más, su adaptación sea lo más rápida y cómoda y su trabajo sea lo más gratificante. Una de las peculiaridades que tiene la UNED, y creo que es gran parte responsable del gran éxito de la misma, es el sistema que permite la educación a distancia con la presencialidad gracias a los centros asociados y a los profesores tutores. Ceuta tiene una magnífica plantilla, muy cualificada y todos ellos han sido, repito, seleccionados en concursos de méritos. En tercer lugar, seguir trabajando para que la proyección social de la UNED sea cada vez más intensa. Hay que seguir organizando actividades que complementen la formación de nuestros estudiantes, conferencias, jornadas, congresos, y además estas actividades deben de servir también para otros estudiantes del campus en el que estamos y así como a la población de Ceuta que tenga interés en las mismas. Para conseguir todo esto tenemos que contar con las estructuras y dotaciones académicas y económicas necesarias. Desarrollamos nuestra actividad en el campus de Ceuta. Ello presenta retos de coordinación y de convivencia con otras instituciones educativas, lo cual nos permite sinergias que bien analizadas redundarán en beneficio de los estudiantes de Ceuta. Necesitamos proyectos de colaboración a través de convenios de colaboración con otras instituciones presentes para mejorar la oferta de estudios y actividades de extensión universitaria. Muchos de ellos ya están en marcha y otros en expectativa de conseguirlos. Si lo conseguimos, al final, quienes saldrán beneficiados serán nuestros estudiantes y toda la sociedad de Ceuta. Para finalizar, aprovecho la presencia aquí de las autoridades para reclamarles esa atención, sabiendo que de antemano el esfuerzo que hacen
pero que merece la pena seguir haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Para mí, no quiero conceder la palabra al delegado del Gobierno, al mismo tiempo que aprovecho para felicitarle por esa toma de posesión la semana pasada y mejores deseos por la nueva etapa. Buenas tardes, señor rector, señor director, señor secretario, señor presidente del consorcio. La UNED inicia hoy un nuevo curso académico. La UNED es la universidad pública más grande de España, tanto en número de estudiantes como en oferta académica, así como el mayor campus de Europa, y se dedica desde hace 50 años a universalizar una enseñanza superior de calidad. Los más de 200.000 estudiantes que cada año confían en la UNED avalan un sistema de aprendizaje innovador que combina docencia online y acompañamiento presencial y que permite ofrecer un modelo flexible y adaptado a las necesidades individuales de cada uno de sus alumnos. Un sistema activo en el que el estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, adaptando el estudio a los horarios laborales, situaciones personales, obligaciones familiares y profesionales. La Universidad a Distancia ha sido y es un instrumento vertebrador del saber, garante de la igualdad de oportunidades, ya que posibilita acercar el conocimiento a todos los rincones de nuestra geografía, por lo que es lo mismo, universalizar la cultura a lo largo y ancho de nuestro territorio. Así pues, reivindico desde este foro el papel de la universidad en la sociedad, no solo porque esta institución sea de las más reconocidas y apreciadas entre los ciudadanos, sino por su propia naturaleza y función, por su carácter académico y especializado, por su perfil de trabajo en común con otras instituciones, por ser la cuna del pensamiento crítico y por ser referente en el cuidado y respeto a los valores de nuestra trabajo. Las universidades son el reflejo de la sociedad, el espejo en el que se miran los ciudadanos y el resto de las instituciones. Por lo tanto, somos absolutamente conscientes de que mejorar la universidad es mejorar la sociedad. Todos los esfuerzos son pocos para que la universidad pueda cumplir con sus fines, que son la formación de profesionales, el desarrollo de investigación y la extensión de la cultura. Quiero dar especialmente la bienvenida a los estudiantes, el alma de la universidad, cuyos valores y principios son y serán siempre la libertad y la igualdad de oportunidades. La universidad persigue y se afana cada día en responder a los múltiples y edicionantes desafíos que tienen por delante y que tienen un denominador común, los estudiantes, la formación de personas libres, responsables, críticas, tolerantes y dialogantes. La universidad contribuye además al desarrollo socioeconómico y a propiciar el bienestar de los ciudadanos. La universidad, con su oferta académica, es un activo incuestionable para la sociedad, una institución que desde el Gobierno de España estamos decididos a mejorar. Quiero desearos en este acto de inicio del curso académico mucho éxito, animándoos a que perseveréis y no desfallezcáis. Este país os necesita y gracias al apoyo y compromiso de la UNED y de su claustro de profesores, dentro de unos años para ser la generación que dirija los destinos de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Gobierno por sus reflexiones. Es ahora para mí un verdadero honor conceder la palabra al presidente del consorcio del Centro Universitario de UNED Ceuta y además consejero de Educación y Cultura de la ciudad autónoma de Ceuta. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, querido rector magnífico, excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísima señora vicepresidenta de la ciudad, excelentísimo señor vicerrector de Centros Asociados, ilustrísimo director del Centro UNED Ceuta, secretario, autoridades civiles y militares, queridos compañeros tutores, estimados alumnos, familiares y amigos. En primer lugar, quiero, en estas breves palabras, dar la enhorabuena a Javier Ronda por su magnífica exposición sobre un héroe estudiantil, Fernando de Leiva, que este año, como él bien ha dicho, es una figura desconocida dentro de la historiografía militar y que gracias a trabajos como el de Javier Ronda y otros investigadores, pues vamos conociendo la importancia que ha tenido este héroe de la independencia norteamericana para el devenir de la historia de Estados Unidos. La ciudad de Ceuta ha apostado por esa línea de recuperar esa figura y este año se ha producido, se ha llevado a cabo el primer premio de periodismo Fernando de Leiva y muchas gracias, Javier, por escoger este tema para tu magnífica conferencia inaugural.
En segundo lugar, quiero también agradecer la enhorabuena y agradecer el trabajo de todo el equipo de la UNED de Ceuta, especialmente, como ha dicho su director, al PAS, que hacen una labor muchas veces no muy visible, pero necesaria, absolutamente necesaria para el funcionamiento de este centro. Muchísimas gracias a todos. Y también agradecer a la Coral de Ceuta su presencia, su actuación, que como siempre es magnífica y que cada día, si me permite, cada día es mejor. Bueno, la UNED de Ceuta son 50 años lo que cumple, como ha indicado el director, 50 años de la UNED, de creación de la UNED, de una universidad al servicio de los ciudadanos, una universidad que ha sido un elemento fundamental de la vertebración social de este país en los últimos 50 años, que ha sido un elemento fundamental de ascensor social para muchos ciudadanos que no tenían la posibilidad de llevar a cabo una formación, completar una formación de forma presencial. La UNED ha cumplido con esa tarea. Y en Ceuta, que cumple ya 47 años, como bien ha dicho el director, pues en Ceuta su labor ha sido todavía, si cabe, más importante, más fructífera que en otro lugar de España, porque la ciudad de Ceuta, como sabéis, tiene unos condicionantes geográficos que hacen que sea muy difícil, que sea más complicado llevar a cabo los estudios y, por lo tanto, la UNED de Ceuta ha cumplido con esa función social tan importante, facilitando a una parte importante de la ciudadanía la posibilidad de mejorar, de capacitarse de cara a un futuro profesional, muchas veces simplemente por el gusto de aprender, por el gusto de adquirir mayor conocimiento. La metodología de la UNED, como habéis comentado, una metodología mixta, presencial, digital, es una metodología puntera con respecto a otras universidades, pero es una metodología exigente. La UNED es muy exigente, como habéis comprobado, los que habéis recién egresados de las titulaciones, los alumnos que acabáis de obtener el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Es una universidad que exige mucho. Es una universidad que exige por su metodología, pero también porque su forma de trabajar es la excelencia. Tened por seguro que todos los alumnos que habéis terminado vuestros estudios en esta universidad, habéis adquirido unos conocimientos, si se me permite, muy superiores a de otras universidades, en el sentido de que no solamente adquirís conocimientos académicos, conocimientos científicos, sino también que habéis adquirido otros valores, otras herramientas que os servirán seguramente para continuar estudios y para vuestra vida profesional. Las herramientas, los valores como la perseverancia, la capacidad de organización, la constancia, todo eso se aprende estudiando en una universidad como la nuestra, donde esa metodología es muy exigente. No quiero más que dar la enhorabuena, no voy a extenderme más, dar la enhorabuena a los recién egresados por haber terminado esos estudios de grado y de máster, también a los que han obtenido el acceso a la universidad, animarles a que continúen sus estudios, que como ya digo, la UNED es una universidad exigente, pero que merece la pena, lo digo por experiencia, merece la pena formarse en esta universidad. Se adquieren unos niveles muy altos, ya digo, no solamente de conocimientos técnicos, académicos, sino también de las otras herramientas que he comentado anteriormente. Agradecer sobre todo el esfuerzo a los tutores, a los compañeros tutores de este centro, que hacen una labor excelente, con una gran dedicación, con un gran amor por la docencia. Agradecerles su esfuerzo. Y nada más, aprovechar la ocasión para felicitar al rector Magnífico por su reelección. Este primer acto, que como él ha comentado, es su primer acto después de esa reelección. Felicitarle en nombre de la ciudad autónoma y del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, felicitarle por esta reelección, que yo sé que va a ser otro periodo más muy fructífero para nuestra universidad. Y recordarle que para la ciudad de Ceuta, para el gobierno de la ciudad de Ceuta, la apuesta, el compromiso por la UNED sigue estando ahí. Es un compromiso que tradicionalmente ha estado con la UNED de Ceuta por parte del gobierno de la ciudad, pero que además queremos que siga en el futuro, porque la UNED de Ceuta está ligada al futuro de la ciudad. Muchísimas gracias. Presidente del consorcio del Centro Universitario de UNED, consejero de Educación, delegado del Gobierno, director del Centro Social de UNED Ceuta, secretario y presidenta
primero el rector, coronel del Estado Mayor, resto de autoridades civiles y militares, claustro de profesores, personal de administración y servicios, queridas estudiantes, señoras y señores, distinguida audiencia. Es para mí un verdadero honor estar con todos ustedes en uno de los actos universitarios más importantes, un acto solemne, que indica el comienzo de un nuevo curso, que no es otra cosa que el comienzo de un nuevo proyecto con la selección de los programas, de las materias, de los ámbitos de conocimiento y la definición de todos unos objetivos conducentes a uno de los fines más nobles, que es la formación del individuo. Decía Marie Curie, nada en la vida es para ser temido, solo para ser comprendido. Ahora es tiempo de comprender más para que podamos temer menos. Pues bien, con este alegato a la ciencia, al conocimiento, a las ciencias, a los valores humanos, me gustaría compartir con todos ustedes una serie de reflexiones que dan sentido al comienzo de un nuevo curso. Un nuevo curso que además se celebra en un año especialmente emblemático y significativo para nuestra institución, puesto que, como saben, estamos celebrando nuestro 50º aniversario. 50 años haciendo universidad, con unas señas de identidad propias y con una esencia diferencial que hoy es sinónimo de excelencia académica y de calidad, y además de una inigualable cohesión territorial, de lo que ciertamente nos congratulamos. 50 años haciendo universidad es un momento, convendrán conmigo, adecuado para pararse a reflexionar y abarcar un juego de miradas crítico que nos permita conocernos mejor y, lo más importante, orientarnos mejor. Sí, 50 años le colocan a uno en la encrucijada entre dos tiempos, lo hecho en una mirada retrospectiva y lo que queda por hacer con una mirada necesariamente prospectiva. Curiosamente, uno abraza al futuro siendo consciente de sus señas de identidad, de lo mejor que hemos sido, del mejor legado que hemos recibido. Y fíjense, con esa mirada retrospectiva, hace 50 años se fundaba la UNED y hoy hablamos de innovación. A mí me gusta mucho hablar de innovación. Cuando se habla de innovación, no lo olviden, innovar no es sino saber discernir lo que va a ser relevante en los próximos meses, ya en 9 años. Saber discernir qué va a ser relevante. Fíjense, curiosamente, en el año 1972 empieza un proyecto universitario donde hay 3 cuestiones que a mí me parecieron profundamente innovadoras y que quiero compartir con ustedes. La UNED surge con unas señas de identidad, con una función social inigualable, lo que constituye un principio de muchos otros proyectos universitarios, favoreciendo el acceso a la universidad y persiguiendo la inclusión y la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es un principio que en una sociedad de progreso no puede renunciar. Pues bien, la UNED desde el principio persigue la inclusión y la igualdad de oportunidades, favoreciendo el acceso a muchas personas que en el año 1972 no hubieran podido acceder a una formación universitaria. Y esa función social se ha traducido en programas que son verdaderamente ejemplares, de los que yo particularmente como universitario me siento muy orgulloso. Fíjense, estamos en la UNED formando al 40% de los estudiantes con discapacidad, acercando la educación desde todos los ámbitos. Pero a lo largo de estos 50 años, más de 200.000 estudiantes se han graduado o licenciado con nosotros. Y curiosamente, 3 millones de estudiantes han estado matriculados en uno u otros cursos de lo que hoy constituye una amplia oferta académica. Sin duda, la UNED ha ido creciendo y hoy, como comentaba el presidente del consorcio, constituye el mayor campus de Europa. 61 centros en el territorio nacional, 22 centros en el exterior. Pero en segundo lugar, no solo esa destacada función social, que, insisto, se ha materializado también en otros programas, nuestra colaboración con las Fuerzas Armadas, acercando la educación superior y universitaria a los militares destinados en misiones, por no mencionar el programa con centros penitenciarios, etcétera, etcétera. Son señas de identidad que dan sentido a esa función social. Una universidad cercana a las demandas de la sociedad. Pero en segundo lugar, allá en 1972, fíjense, la UNED apuesta por una metodología que sin duda era un arcano, era algo desconocido para todos. Una metodología semipresencial
que lograba aunar las bondades de la presencialidad, por un lado, con la irrupción de los medios tecnológicos como medios precisamente para mejorar la actividad docente. Evidentemente, en 1972 esos medios eran la televisión, la radio, que tenemos en nuestros estudios en la UNED, con el diseño de recursos pedagógicos audiovisuales que complementaban precisamente los manuales. Y la UNED sigue vigilando precisamente todos los desarrollos tecnológicos y evidentemente la UNED reacciona al advenimiento de la era de Internet y desarrolla la primera red de videoconferencias en toda España. Y ahora, evidentemente, estamos en lo que estamos, que es, explorando las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial como vehículo para la innovación en tecnología educativa, con el foco puesto en el desarrollo de modelos de aprendizaje personalizados. Este año se estrena una nueva plataforma, Ágora, que precisamente es el preludio de ese estudio o de esa exploración hacia el papel que tiene la inteligencia artificial como base de la tecnología educativa. Ciertamente, esa metodología semipresencial, fíjense, fue pionera y fue innovadora, porque hoy, convendrán conmigo, constituye un referente para todos los sistemas educativos. Esa idea de mezclar la bondad o las bondades de la presencialidad con la irrupción de los medios tecnológicos, hoy es un referente en todas las agendas universitarias europeas. En tercer lugar, la UNED es pionera y supo innovar allá en 1972, no solo por apostar por un modelo con una destacada y admirable función social, no solo por apuntar hacia una metodología semipresencial, sino sobre todo por desarrollar una red de centros, por lograr algo que yo profundamente creo que es el consenso entre la universidad y las entidades locales, diputaciones, ayuntamientos y gobiernos. Y precisamente eso posibilita que tanto la universidad como las instituciones se aúnen en su profundo convencimiento, de lo que subrayaba el delegado del gobierno y también el presidente del consorcio, en su profundo convencimiento de la importancia que tiene la educación superior como tractor del progreso de una sociedad. Algo en lo que yo creo, porque eso se ha materializado en lo que hoy podemos denominar, sin exageración alguna, un ejemplo claro de lo que debe ser la cultura del pacto, la cultura del encuentro, la cultura de la confianza basada en la acción conjunta entre equipos. Pues eso precisamente así se ha materializado y gran parte de nuestros centros asociados. Esa unión, estamos en la época de las alianzas, porque cuando uno establece alianzas, uno cree profundamente en el diálogo, y el diálogo, no lo olviden, del diálogo uno siempre sale más humilde, más ilustrado y sobre todo más enriquecido. Y la humildad es otro de los valores a los que haré referencia, porque la humildad debe ser uno de los valores inherente al buen investigador y universitario. Es el sentimiento que uno tiene ante la envergadura del fenómeno que investiga. Por consiguiente, vicepresidenta primera, presidente segundo, delegado del gobierno, mi más sincera gratitud por su compromiso, que es también el nuestro, por la enseñanza universitaria. Agradecimiento que lo hago con el gozo de que se lo hagan extensivo al señor presidente. Seguiremos colaborando porque esa es, sin duda, nuestro firme compromiso en ese deseo por devolver a la sociedad lo mejor que generamos, que no es otra cosa que el conocimiento que obtenemos a través del estudio y la investigación. Y, evidentemente, ya en una mirada prospectiva, tenemos una red de centros y al centro de UNED Ceuta quiero referirme. Quiero felicitar, como decía el subsecretario, por esa memoria, que es un ejemplo elocuente de una actividad pujante de este centro, de esa apuesta inequívoca por la cultura y por la educación. También, lógicamente, a su director con el ruego de que lo haga extensivo a todos y cada uno de del gran equipo que precisamente forma ya parte de este centro. Y precisamente quiero hacer una mención especial al personal de administración y servicios, porque muchas veces pasa desapercibida su labor, una labor silente pero importante, una labor que vela por la pulcritud de los fenómenos y la garantía de todos los procedimientos administrativos que muchas veces son excesivamente procelosos.
Pues bien, mi más sincero agradecimiento. Evidentemente, cuando se habla de la apertura del curso, se apela al conocimiento. Yo lo hacía con esa cita de Marie Curie. Y quiero precisamente dirigirme a quienes son los transmisores de ese conocimiento, a los profesores tutores, y darles las gracias precisamente no solo por transmitir el conocimiento, sino por vivificarlo, porque cuando lo vivificamos estamos enriqueciendo a otros. Y no lo olviden, aquello que no se propaga acaba siendo un saber estéril. Mi más sincera gratitud. Y hablando de magisterio y de conocimiento, quiero referirme a la lección del profesor Ronda Iglesias. Muchísimas gracias por traernos a nuestro conocimiento una figura que de otro modo, por lo menos para el que le hablo, hubiera pasado desapercibida y que toma conciencia de la importancia de personajes que han pasado desapercibidos, que han sido arrinconados en manuales de historia por unas razones u otras y, como buen universitario e investigador, lo trae a nuestra atención y a nuestro conocimiento. Desde luego, además, estoy absolutamente de acuerdo con usted en la maravilla que tenemos en ese archivo de Indias, que es un verdadero tesoro para todos los investigadores e investigadoras que quieran hacer un calado más o menos profundo en cualquier parte de la historia de nuestro país. Y más sincera enhorabuena por compartir con nosotros de nuevo su magisterio. Y además un magisterio en el que usted hacía un guiño hacia lo que hoy es la ciencia. Hablaba y se definía como una ciencia transversal. Decía que usted en su conferencia había hecho mención a temas castrenses, a temas historiográficos, en fin, haciendo temas políticos, sociológicos, etcétera, etcétera. Efectivamente, la ciencia es necesariamente interdisciplinar y la ciencia hoy apuesta por, fíjese, de nuevo, por la colaboración, por la importancia que tiene el diálogo. Y también, hablando de conocimiento, no solo la conferencia que ha dictado el profesor Roldán Iglesias, pero también el conocimiento se materializa por las bellas interpretaciones que el coro nos ha deleitado en cada uno de los interludios, a los que desde aquí también quiero felicitar, porque el conocimiento también se muestra a través del arte, la sensibilidad, que en este caso nos han querido transmitir a través de unas bellas piezas musicales. Y finalmente, hoy celebramos la ciencia y el conocimiento, y quiero dirigirme a todos ustedes, los estudiantes, quienes son los verdaderos protagonistas. Y miren, los estudiantes de la UNED, yo siempre lo digo hoy en todas y cada una de mis intervenciones, representan los valores universitarios, los valores como se hacía referencia aquí antes, la perseverancia, el afán de conocimiento, la constancia, el sacrificio, el esfuerzo. Pues muchos de ustedes tienen que conciliar su formación universitaria con otras responsabilidades, sean domésticas, laborales, profesionales, etcétera, etcétera. Y tendrán siempre dando tiempo, bueno, pues precisamente o bien a su familia, a las familias también quiero dedicarles unas palabras de agradecimiento, porque son unos cómplices necesarios en esta bella aventura que ustedes hoy culminan y que muchos de ustedes hoy comienzan. Sus familias son, digo, los verdaderos cómplices de esta maravillosa aventura. Pero ustedes representan esos valores, valores que definen precisamente el progreso de la ciencia. Esa constancia y esa disciplina de estudio precisamente acaba traduciéndose en un dato que creo que es inapelable. Los estudiantes de la UNED, los estudiantes egresados de la UNED, a nadie debe sorprender que ocupen los primeros puestos en las oposiciones más competitivas de la Administración General del Estado, precisamente por esa disciplina. Y yo, y al hilo de la cita que hacía de Marie Curie, quiero apelarles a que sigan formándose. La formación a lo largo de la vida es fundamental. Hoy no han terminado un proyecto, hoy inician otro, porque la formación en estos tiempos de incertidumbre, es cierto, vivimos una incertidumbre socioeconómica, una incertidumbre geopolítica y una incertidumbre, ¿por qué no?, energética. Pues bien, ante la incertidumbre, no lo olviden, ante la incertidumbre, apelen a la ciencia y al conocimiento como la esperanza racional para dar respuesta a esta incertidumbre. Ahora más que nunca necesitamos personas formadas. Ahora más que nunca necesitamos que la ciencia y el conocimiento esté presente en nuestras vidas. La ciencia y el conocimiento es la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Y la esperanza no es otra cosa que la pasión por lo posible.
Y esa pasión por lo posible viene, entre otras cosas, por cultivar los valores de la universidad, los valores universitarios. A mí me preguntan en una ocasión cuál va a ser el formato de la universidad del siglo XXI. Evidentemente, la universidad del siglo XXI, además de impulsar una renovada oferta académica, programas pujantes de investigación con una mirada necesariamente interdisciplinar, la universidad del siglo XXI debe ser una universidad que apele a los valores de la ciencia y del conocimiento. Porque no lo olviden, los valores universitarios son en buena medida responsables del impresionante crecimiento socioeconómico que ha experimentado nuestro país en los últimos 50 años. Y los valores universitarios son los que han permitido que la ciencia y el conocimiento siga avanzando. Fíjense, durante la pandemia, más que nunca se ha hablado de la importancia que tiene la investigación. Más del 60% de la investigación se hace en las universidades españolas. Los valores no solo han permitido que la ciencia y el conocimiento progresen, sino los valores son los responsables de ese lema que figura en nuestro escudo, que la sabiduría se mueva más que todas las cosas que se mueven. Pues ahora, precisamente, yo desde aquí, y con motivo de este acto, solemne acto de apertura del curso, sí que me gustaría inocularles ese optimismo, esa ilusión, esa entrega por cultivar esos valores que ustedes ostentan y representan con honor. Porque ahora los valores de la ciencia, como el diálogo no lo olviden, como expresión del pensamiento crítico, que te hace libre de todo tipo de dogma, imposición o automatización. La duda, mire, desconfíen, nos lo recordaba José Manuel Caballero Bonal, cuando fue investido doctor honoris causa. Nos decía, desconfíen de aquellas personas que dicen vivir en la certeza absoluta. Desconfíen precisamente de aquellas personas que no dudan. La duda es absolutamente clave como factor de ese pensamiento o como factor que se aleja de todo tipo de dogmatismo y decisión arbitraria y caprichosa. Evidentemente cultiven el rigor que nos permite al mismo tiempo apelar a la perspicacia ilustrada frente a la información indiscriminada y acrítica que hoy muchas veces padecemos. Evidentemente cultiven el disenso, sí, la capacidad para no estar de acuerdo, sin que por ello suponga ningún tipo de división, dogma, escisión y mucho menos la demonización del otro, no simplemente la asunción de que la realidad obedece a verdades plurales. Pues bien, estos son los valores universitarios, estos son los valores de la ciencia. Esta es la universidad en la que debemos seguir apostando. Esta es la universidad, sin duda alguna, del siglo XXI. Una universidad en la que debe ser necesariamente, o al menos yo así la concibo, como un lugar de encuentro, donde el respeto a los diferentes saberes y a las ciencias plurales no solo nos permita comprender el mundo mejor, sino, no lo olviden, transformarlo creativamente en un mundo más ilustrado, en un mundo más respetuoso, en un mundo más solidario y, ¿por qué no?, en un mundo más pacífico con el planeta. Efectivamente, ahora en la vida no es tiempo para temer, sino es tiempo para comprender, decía Marie Curie. Cuanto más comprendamos, menos temeremos. Y de eso va, precisamente, la ciencia y el conocimiento. Y una bonita cita que querría compartir con todos ustedes, que además fue una de las personas que más influyó en ilustres físicos y humanistas como Leibniz y Descartes, e incluso Don Miguel de Unamuno, cuando apelaba a la ilusión, que es lo que yo me gustaría transmitirles. Y decía que las ilusiones son para los individuos como las alas para los pájaros, no solo nos permiten volar, sino además nos sostienen. Pues precisamente de eso va la ciencia y eso es lo que hoy nos une como universitarios. Nuestro respeto y nuestra celebración hacia lo que supone la ciencia y los valores que ustedes representan. Valores como el esfuerzo, el rigor, la ambición constructiva, la originalidad y que evidentemente nos permiten seguir apostando por esa universidad. Pues bien, concluyo, sigamos haciendo lo que nos une, sigamos haciendo la mejor universidad, sigamos haciendo esa universidad inspirada en los valores de la ciencia y del conocimiento. Aquella universidad siempre en colaboración con las instituciones y aquella universidad siempre al servicio de la sociedad
a la que todos tenemos el inmenso honor de representar. Sin más, les deseo un feliz curso, de largo aliento, de largo impulso. Y termino. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro formalmente inaugurado este curso 2022-2023. Salud, noble ciudad, saber y honor, traemos para ti rimas de paz y amor. Ceuta, mi ciudad querida, la siempre noble y leal, cuantos a tus playas llegan, encuentran aquí su hogar. Avanzada en el estrecho puente al África tendido, no existe región de España que en ti no forme su nido. Eres la madre de todos, triste y doliente en la guerra, y en la paz acogedora, como la nativa tierra. Yo te canto Ceuta amada, yo te canto Ceuta amada, tu solto alegría, canto tu solto alegría, canto gloriosa historia, canto en ti la patria mía. Y el grito de viva Ceuta suena en mi alma, cual eco fuerte de un viva España. Salud, noble ciudad, salud y honor. El himno es para ti, cantos de paz y amor. Gaudeamus igitur, juvenes dulcissimus. Gaudeamus igitur, juvenes dulcissimus. Vos jucunda juventutem, vos molestam senectutem, nos avenitum, nos avenitum. Ubisum qui ante nos immundo fuere, ubisum qui ante nos immundo fuere, adeasas inferos, transeastas superos, os iride, os iride. Viva la academia, vivan profesores, viva la academia, vivan profesores, viva membrum
Oliver, viva membra Oliver, sempre sing in flore, sempre sing in flore.